Muy buenas tardes, casi noches, estamos aquí nuevamente transmitiendo desde este hermoso lugar. Ya nos gustó, ¿verdad? Ya nos gustó aquí esta plazoleta del Hotel Capital Plaza en la capital quintanarroense, nuestro hermoso Chetumal. Es un lugar hermoso, la verdad se la pasa uno bien aquí, lástima que haya que trabajar, pero yo viviría aquí feliz de la vida. Bien, pues aquí estamos para llevarles un programa más de Periodismo Sin Fronteras con servidora Rosy Covarrubias. Vamos a hablar de un tema que pues no lo escuchamos comúnmente, ¿verdad? Pero que sí es bien importante que ustedes como ciudadanos se enteren de algunas cosas que los alcaldes de nuestro estado se están dejando de hacer. Y no hablo solamente de la cuestión de la obra pública, del manejo del recurso. Es una situación muy interesante que vamos a darles a conocer en este momento. Y para eso pues me acompaña mi querido amigo Javier Chávez. Gracias de nuevo, Rosy, por la invitación. Con ese tino filoso que tiene para comentar y para llevarles hasta ustedes también su opinión. Gracias, Javier. Y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, maestro León Lizárraga Cubedo. ¿Qué tal, Rosy? Mucho gusto, Javier. Un placer verte después de muchos años que compartimos micrófonos. Sí, por allá, ya llovió algo. Sí, ya llovió, ¿no? Ya por allá en Nueva Visión del Caribe, ¿verdad? Por ahí estábamos. Pues sí, qué bueno que hoy estamos por acá nuevamente. Bueno, ya el hecho de estar es bastante ganancia, ¿verdad? Dadas las circunstancias, tenemos que agradecerle a la vida el poder estar y el poder estar haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Claro, y eso es lo bien, mejor. ¿no? Y estar bien, ¿no? Estar bien, exactamente. Bien, maestro, usted es presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo. Vamos a empezar por decirle a nuestra audiencia qué es el instituto, cuál es su función, así en palabras llanas, para que lo entienda todo el mundo. Perfecto. Bueno, pues agradecerles el espacio, ¿no? Es un gusto siempre estar con ustedes. El Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo es una asociación civil. De hecho, su nombre es AC, su nombre fiscal, su nombre, así nació. Nació un 9 de noviembre de 1978 en Chetumal, Quintana Roo. Y es parte de una red nacional e internacional de institutos similares en el mundo. En México, los institutos de administración pública nacieron como asociación civil porque el modelo que eligió el gobierno federal hace más de 65 años es que el Instituto Nacional de Administración Pública naciera con un modelo que se venía dando en Europa, de una institución más independiente del Estado, que tuviese financiamiento público, pero que tuviera su independencia, ¿no? Para eso tenemos que entender que en México no ha habido políticas para que la gente accese a los puestos públicos por sus méritos, ¿verdad? Entonces eso hizo que se tomara esa decisión porque había una pretensión de que pues se trataran de hacer las cosas bien, ¿no? Y tener un organismo que le sirviera al Estado para decirle cuando hacía mal las cosas y cómo se tenían que hacer bien. Esto es tratar de hacer un mejor gobierno. Un termómetro. Un termómetro a través de las diferentes herramientas técnicas y metodológicas que dan el estudio, la investigación, la asistencia técnica, ¿no? Y sobre todo un área fundamental que era preparar a las personas servidoras públicas para poder desempeñar mejor su labor, ¿no? Supliendo esa parte de que pues si no accesaban los mejores o los más aptos, pues había que enseñarles, ¿verdad? Entonces esa fue, digamos, la razón por la cual nace así el INAP. El INAP, conforme pasaron algunos años de su creación, en 1973 decide empujar la creación de institutos locales con el mismo formato. Eso hizo que se crearan institutos independientes, si es que lograba haber un conjunto de profesionistas capaces de entender que había la necesidad en su estado de generar un instituto de esa naturaleza, o que hubiese un gobernador que tuviese esa inteligencia de comprender que necesitaba un área técnica independiente para poder ayudarle, ¿no? Su escuelita. Su escuelita o esa institución que le permitiese, digamos, ir avanzando. Su universidad, ¿no? Para no hacerlo tan poco a poco. El caso de Quintana Roo es muy particular, por así decirlo, porque el instituto nace en 1978.
y nace no por una, digamos, iniciativa del gobernador de entonces, sino por un conjunto de personas servidoras públicas y de profesionistas que pues estaban generando, digamos, las condiciones mínimas para que Quintana Roo se fuera, digamos, fuera naciendo, ¿no? Pues que recordar que nacimos en 1974, en 1975 tuvimos ya el primer gobierno constitucional, y pues en el 78, 3 años después, pues estábamos en pañales, estábamos naciendo apenas, ¿no? Entonces, evidentemente, la masa crítica de gente que trabajaba en el gobierno, pues no tenía tampoco esa preparación, ese conocimiento, esa experiencia en la administración pública, como, digamos, en otras entidades federativas. Entonces, nació bien el instituto así, pero murió muy pronto porque yo creo que las condiciones, que es un fenómeno que no se ha estudiado a fondo, las condiciones del propio Estado, sobre todo financieras, la precariedad que había para poder solventar los diferentes necesidades que tenían los ciudadanos, pues ir construyendo todo un Estado, ni más ni menos, pues hacían que quizás no hubiese los recursos para tener una organización así. Y eso hizo que pasaran unos años, hasta 1998, cuando hay otra iniciativa de servidores públicos también y ex servidores públicos, estudiosos de la administración pública, que tuvieron la iniciativa de volver a rescatar el instituto. Particularmente fue en Cancún, con Gerardo Amaro Betancourt, luego el contador Jorge Pérez Pérez, que lo vemos vigente ahorita en el gobierno del Estado, y que ellos le dieron un gran impulso, ¿no? Bueno, estuvo hasta el Gallo Coral, imagínense. Sí. Entonces, un tiempo muy corto, pero que en paz descanse, por cierto, pero estuvo ahí, ¿no? O sea, Efraín Villanueva. Cierto, sí. Y bueno, yo soy el único quintanarroense que me ha tocado la suerte de estar 2 veces en el instituto. ¿Qué es el instituto? Pues es una asociación civil sin fines de lucro que ha deambulado en una línea muy delgada entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque su condición de asociación civil siempre la ha tenido. El instituto nunca ha estado en la nómina gubernamental. O sea, ni sus trabajadores, ni el presidente del consejo directivo. Como asociación civil hay un consejo directivo, hay unos asociados, y estos asociados eligen al presidente del consejo directivo. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Con la finalidad de apoyar a los gobiernos municipal, al gobierno federal incluso, que asentado en el territorio, y al gobierno estatal sobre todo, en la profesionalización, en la investigación y en la asistencia técnica, para tratar de ayudarle a hacer mejor las cosas. ¿Y ha sido aprovechado por los gobiernos municipales, por los funcionarios? Depende de la época. Pero digamos que es una organización social muy noble por sus fines, que no ha sido enteramente explotada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la facilidad, al no ser un negocio, ni privado ni personal, y es parte de una red internacional. Al decir eso, estoy hablando del Instituto Internacional de las Ciencias Administrativas, que está en Bruselas, Bélgica, que aglutina todas las escuelas de administración pública y de gobierno que hay en el mundo, que cada país tiene, en donde sí, en la mayoría son parte del gobierno. Son esas escuelas que logran hacer que el acceso al empleo público, a la administración, por méritos propios de la gente, de su población, pues sea a través de una institución que garantice que ese acceso sea, pues, cumpliendo con estándares muy específicos. Todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad, Javier? No. Estamos muy lejos. Importante. ¿En qué episodio es cuando ha habido más resistencia o desdén hacia este instituto? O sea, finalmente hay políticos que tienen, digamos, esa orientación a que debe ser colaborador el amigo, el compadre, el que apoyó un proyecto político, y no el más capacitado. Fíjate que desafortunadamente nosotros, y creo que cuando hablo de nosotros, toda la sociedad así ha sido en México, y Quintana Roo no es la excepción. Conforme el sistema político se ha desenvuelto, se ha comportado, también nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso?
cuando el sistema político era de un partido hegemónico, en donde todos teníamos cabida, independientemente de nuestra forma de pensar, pues era muy común que si nos usaba, digamos, el gobierno estatal, nos contrataba, pues también los gobiernos municipales se imbuyeran, es más, el Congreso y el Poder Judicial se imbuyeran en lo mismo. ¿Quién está dando la capacitación? ¿Quién es el experto en traer gente de Europa, etcétera? ¿Cuál es la organización social, la única organización social que desde 2008, por ejemplo, becamos a las personas servidoras públicas de manera gratuita para que se vayan un mes a España vi que estaban a estudiar, promoviendo becas? Sí, con la organización municipalista más longeva que hay en Iberoamérica, la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, la OICI, nació en La Habana, Cuba, en 1938. Somos parte de esa organización. Ellos nos regalan unas becas donde le pagan la estancia a las personas becadas. Nosotros hacemos un concurso de oposición público. Nada más tienen que pagar el boleto de avión y tener permiso, ¿verdad?, para poder asistir. Entonces son experiencias de vida profesional que nosotros pues tratamos con nuestros pequeños esfuerzos de que incidan en la vida pública. Para Casi suplicando las becas, claro, ¿no? Que las pues tomen, ¿no? Es así, mira, tenemos 11 municipios y creo que la ocasión en la que hemos tenido más aspirantes ha sido, si no me equivoco, hace pues alrededor de 10 años, alrededor de 20 aspirantes, pero pues 20 aspirantes para 3 becas son pocos, son pocos la verdad, y pues para un viaje gratuito, una beca gratuita, y pues los exámenes no son tan rigurosos, la verdad es que es un fenómeno muy curioso. Sí, la verdad que yo más que fenómeno, yo diría que el político, el funcionario, una vez que llega al poder, se cree que se la sabe de todas. Hay un cambio, lo hemos visto, por más que digan que no hay un político o un funcionario de primer nivel que en el momento que tome posesión de su cargo cambie completamente. ¿Sí? Y lo hemos visto con amigos, lo hemos visto con gente a la que conocemos, y en ese momento ya se pierden totalmente, ya nadie les puede señalar nada ni decir nada. Es el colmo, es verdaderamente el colmo, no sé qué otra palabra usar, tú tienes más palabras críticas, ¿verdad?, de que existiendo un instituto donde el funcionario pueda capacitarse, donde el político pueda capacitarse, donde se les ofrecen becas sin costo para que puedan acceder a capacitaciones en otros países, no lo aprovechen. ¿Y sabes qué es lo peor del caso, Rosy? Que ese recurso ni siquiera es de los mexicanos. Es un recurso que conseguimos del extranjero nosotros. Para mí es un... Sí, obsequiado totalmente. Yo he estado dando seguimiento, Javier, y fue bueno el motivo por lo que pues quise invitarte a platicar, porque he dado seguimiento a la información que ustedes generan sobre los estudios municipales, que de cada municipio, cada determinado tiempo, sacan ustedes un análisis, es una radiografía prácticamente de la problemática de cada municipio, donde señalan cuáles son los problemas pues que más han sobresalido en ese tiempo del estudio, incluso dan porcentajes, dan casos, para que pues el ayuntamiento o el gobierno del estado pues tengan ya un parámetro para de dónde partir para poder aplicar sus políticas públicas. O sea, les están haciendo la mitad del trabajo. Ahora, ¿cuántos municipios ocupan esa información? Dilo. De ocuparla todos. De hacerles caso. De hacerle caso ninguno. Es muy desafortunado porque es una expresión de lo que vivimos en ese sistema político. Esta idea que se tiene, y también el ciudadano tiene la culpa, ¿no?, de que nosotros depositamos nuestro voto para que una persona decida por nosotros, tome las decisiones por nosotros, y en ese sentido le estamos dando un cheque en blanco para decirle que nuestro dinero lo maneje como se le antoja, ¿no?, y que él priorice cuáles son nuestras propias necesidades. Y hay algo más grave en estos tiempos, ¿no? O sea, se le da toda la confianza del cheque en blanco a un emblema, a un logo, en este caso a Morena. Dicen, por ejemplo, es candidato a Morena,
voto por él, voto para que sea alcalde. No importa alcaldesa. quién sea. No importa, No importa quién sea, qué y hay preparación algo tenga. que llega oculto cuando un político llega al poder, el equipo que lo acompaña. O sea, finalmente tiene toda la libertad. Él, de hecho, a menudo diseña su cabildo, decide qué regidores lo van a acompañar, a menudo, por supuesto, pero también el equipo que llega oculto, que no se muestra y que finalmente es el que toma las decisiones. Es un grupo que nosotros, sin darnos cuenta, avalamos. Sin conocerlos. Sin conocerlos. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es algo que estamos haciendo, digo, lo que tú mencionas es hace 5 años. Bueno, me voy más atrás. En el año 2007 decidimos hacer el primer estudio poblacional sobre las necesidades políticas, económicas, sociales y gubernamentales de los quintanarroenses. Un estudio muy profundo en la tercera parte de las secciones electorales del Estado, que fue una metodología que utilizamos para saber más o menos qué era lo que ocupaban, necesitaban los ciudadanos en su casa, saliendo de su casa en su cuadra, saliendo de la cuadra en la colonia y saliendo de la colonia en todo el municipio. Y que con base en esas necesidades nosotros poder sistematizar la información y poder decirle al tomador de decisión cuál era el rumbo que debía de tomar, ¿no? Después de eso, 10 años después, en el año 2017, volvimos a hacer el mismo estudio, casi las mismas preguntas, pero 10 años después. Y los resultados fueron muy, muy interesantes porque, por ejemplo, ya tenemos elementos en un periodo de tiempo para medir el fenómeno de la inseguridad, por ejemplo, o el de la basura. Si funcionan o no las políticas, sí, ¿no? Si además con cambios de gobierno en los que hemos vivido en los últimos 21 años en México, PAN, PRI y Morena, pues si las políticas realmente han tenido que ver con una diferencia ideológica, o si nada más hemos hecho lo mismo con diferentes partidos y diferentes personas. En el caso de la inseguridad es un tema muy interesante. Entonces, a partir de 2017 también empezamos a hacer, para, digamos, cerrar el círculo, me tocó diseñar un sistema para la toma de decisiones, en donde hicimos un método innovador para monitorear los problemas públicos. ¿Por qué es innovador el método? Porque agarramos nosotros la planeación nacional, la planeación estatal y la planeación municipal. Esa planeación no es otra cosa más que el conjunto o el listado de propuestas que los gobiernos tienen para atender nuestros problemas, traducidos en ejes programáticos y en programas. Y también esos programas se traducen en programas presupuestarios. Esto es ya un listado de soluciones con pesos y centavos. ¿Bien? Bueno, resulta que si nosotros no hacemos eso, pues difícilmente le vamos a poder tomar, decirle al tomador de decisión en dónde están incidiendo los problemas. Y hay un problema de política pública, de diseño de política pública, que tiene que ver con la acepción de los problemas públicos. ¿Qué es un problema público? Una acepción muy simple es que un problema público es público porque lo hace de suyo el gobierno. Esto es, se toma en cuenta en la agenda gubernamental. Si no está en la agenda gubernamental, aunque sea un problema de 10,000, 1,000,000, 3 millones de personas, no es un problema público, porque además no tiene presupuesto para atenderse. Porque no lo ha captado, no lo ha hecho suyo. ¿Quién hace suyos los problemas públicos? El tomador de decisión. Sí. Nosotros le dimos cedimos nuestra soberanía para que decidiera por nosotros. Yo creo que en esos estudios está la base que nosotros necesitamos para poder asegurar que realmente no se está cumpliendo con la demanda ciudadana, ¿no? En cuestión de servicios, en cuestión de todas las necesidades que hay, porque nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué la percepción de la ciudadanía es esta? Si el gobierno está diciendo que todo está perfecto, claro. Porque solamente pues trabajan en lo que ellos consideran que es, no en lo que realmente hay la necesidad que tiene la gente. Claro, ¿no? También tiene cierta complejidad. Por ejemplo, una cosa es que decidamos qué problema atender
y otra cosa es que decidamos cómo atenderlo. Ahora otra cosa, también el presupuesto, por ejemplo, federal, pues viene en función de políticas públicas que se diseñan en el centro del país. Correcto. Sobre un escritorio, Es con correcto. aire acondicionado, con un señor de traje que no se ensucia los zapatos. O sea, no responden a la necesidad real, pero además es un recurso que llega y que no se puede destinar para nada más. Entonces luego nos encontramos, por ejemplo, el primer puente que está aquí por la gasolinera saliendo de Chetumal, el segundo, Sí. que estaba pavimentado y luego le volvieron a repavimentar. Cuando yo pregunto, pues nos llegó el dinero destinado para eso y pues había que tirarlo ahí encima, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo? Porque si hay otras zonas que necesitan, Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿qué hacer? Digo, aquí estamos nosotros desenmascarando de alguna forma, ¿verdad? Una La realidad. eficiencia en el gasto, ¿no? Que cada peso que sale del presupuesto llegue completo, se gaste muy bien, porque en el camino se le van ahí Se diluye. dando centavitos hasta que llega una mínima parte de ese recurso. Claro, ¿qué hacer? Pues escuchar a la gente. Esa es como la medicina que nosotros estamos recetando. Y es, hoy la, en día. y es la medicina más amarga para el político, para el funcionario. Es correcto. Y es la más escasa. Sí. Si hay escasez de medicamentos, actualmente esa es la más escasa. Porque la gente sí habla, la gente se queja y lo vemos en las redes y lo vemos en la calle. Pues precisamente la novedad de nuestro método de monitoreo de los problemas es que además de hacer primero una serie, digamos, causal de cuáles son los problemas que ya están considerados en la agenda pública, es irnos a los medios para saber cuál es la frecuencia en la que aparecen, en dónde aparecen, a quién le afectó, a cuántas personas, en qué municipio, en qué colonia, en qué calle. Y entonces lo que hacemos es nada más decirle en qué programa, en qué línea de acción que él programó, que él diseñó, está afectando. Prácticamente les están haciendo la mitad del trabajo, ¿no? Más de Así la es. mitad del trabajo y no lo aprovechan, ¿no? Pues la idea con eso es que ante las crisis y que van a ser más recurrentes, que es algo que hablábamos antes de empezar el programa, es que los tomadores de decisión comprendan que ante la escasez de recursos, pues hay que dar tiros de precisión y hay que focalizar los esfuerzos. Entonces, no es lo mismo que yo tenga pues una vastedad de recursos que incluso a veces nos mareamos y no sabemos en qué gastarlos, a que tenga nada más 2 pesos y que esos 2 pesos tenga que fraccionarlos en millones de problemas, ¿no? Entonces, para eso necesito tener una certeza de que lo que voy a hacer con esos 2 pesos es algo que le va a impactar a la gente, que va a impactar también su sensibilidad, porque es otro problema. Al no escuchar a la gente, no atendemos su sensibilidad, que es lo que va más allá de una percepción. Tiene que ver con un sentimiento y hoy en día, en donde estamos todos atrapados, encerrados, pues imagínense el cúmulo de sentimientos que tenemos, porque pues no tenemos posibilidad de hacer lo mismo que hacíamos antes, y eso nos ha provocado crisis económicas, familiares, de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Se han exacerbado todo Se han lo que ya exacerbado existía, ¿no? Entonces hay una presión, estamos en una olla de presión que probablemente lo único que pueda ayudarnos ahorita, o que nos pueda ayudar más que otras cosas, es por lo menos despresurizarlo, hablándolo, ¿no? Escuchando a la gente, ¿no? Ahora hay algo muy importante y lo vemos en estos tiempos. El presidente López Obrador, el Seguro Popular reemplazado por el INSABI, el avión presidencial que no lo pudo vender, la creación de la Guardia Nacional. O sea, estamos ante ocurrencias queriendo destruir, partir de cero, reorientar, incluso cambiando nombres de dependencias, queriendo hacer otro país, ¿no? Finalmente, aquí vemos que hay otros antecedentes de grandes administradores en su momento que tuvieron un periodo rescatable. José López Portillo, en sus primeros 3 años,
Carlos Salinas, o sea, otro nivel político de tecnócratas principalmente, incluyendo a Miguel de la Madrid y Cedillo, pero aquí estamos más bien con ocurrencias, un cambio en el país que es, digamos, el país de un solo hombre, así lo estamos viendo. Vamos a poner un ejemplo, el Tren Maya. O sea, es un tema que nos pega mucho en la región, claro, y hay que ver hasta qué punto es un acierto o tiene sus flancos vulnerables. De acuerdo. Pues yo, ¿a quién le preguntaron? Sí. Sí, estuvimos, ¿a quién le preguntaron? Estuvimos cerca de los foros, tuve la oportunidad de estar cerca por ahí de los foros, de la reacción de la gente, y la verdad la gente no acepta, les voy a poner la gente un ejemplo, les están comprando por 5 pesos sus tierras, ¿no? Sí, claro, pero hay problemas más complejos que eso. Entonces es un problema que le llega a esas familias, pero hay problemas que nos llegan a toda la comunidad. O sea, la dimensión de los problemas también es importante. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo precisamente por este monitoreo de problemas públicos, nos convoca uno de nuestros consejeros, que es el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, para que le ayudemos a trazar una ruta de hacia dónde debe de dirigirse el desarrollo de Tulum. Preocupados los hoteleros, porque pues es la principal actividad evidentemente económica en ese municipio, y que además es muy boyante y es exageradamente diferenciada con relación al resto de espacios turísticos que tenemos, ¿no? O sea, el costo de la tierra, la derrama económica de gasto por turista, o sea, las dos zonas arqueológicas más importantes de México en términos de arribo de turistas y del estado están en Tulum, en fin, N cantidad de cosas, ¿no? Reservas naturales, en fin, muchas cosas. Ahí hay una particularidad, una preocupación muy particular de los ciudadanos, y es que no quieren convertirse en otra Playa del Carmen ni en otro Cancún. Tienen que planear. Sí. Ahí no fue un centro planeado, turísticamente planeado. Su desarrollo se dio de manera natural, se va a dar de manera natural. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Pues esa naturalidad pues rompe cualquier esquema si no se planea de llegada, de arribo, de cosas buenas y malas. Entonces la gente, por ejemplo, está cansada de que se esté perfilando el destino saludable, digamos, que se fue construyendo poco a poco, en un destino de fiestas, de relajo, de drogas, de problemas, de inseguridad. Entonces ponen el dedo en la llaga y dicen, no queremos esto, tenemos que hacer que se controlen los horarios, tanto de apertura como de cierre de establecimientos, venta de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces surge la pregunta, ahora que estamos haciendo en la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable Tulum, está compuesto de 6 agendas. Una de ellas es la agenda económica y de competitividad, en donde se encuentra la agenda turística. Estamos haciendo la agenda turística. Les puse yo un problemita, que es el Tren Maya y el aeropuerto. El aeropuerto, sí. Son 2 obras que por sí mismas atraen más gente. Sí, a haber un detonante ahí. Si el modelo no es turismo masivo como el que tiene Cancún o Playa del Carmen, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas 2 obras que van a traer por naturaleza más gente? ¿Dónde la vamos a meter? Así es. Para empezar, ya hay problemas de agua por la saturación que hay en los espacios va a terminar de autodestruirse como está pasando con Cancún, ¿no? Al final. O Playa del Carmen, ¿no? Playa. Entonces, esa es la preocupación que tiene la gente ahí. Entonces, estos grandes proyectos, sin duda alguna, pues tienen la idea de beneficiar, ¿no? O sea, no se hacen por maldad, estamos de acuerdo. O sea, el problema es que a lo mejor sale más caro el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Porque hay una particularidad en Quintana Roo, y lo estamos viendo ahora en la recuperación tan rápida que se está teniendo.
somos un imán natural de atracción, de gente, de inversión, de etcétera, ¿no? De deseos. Entonces, ese tipo de obras pues van a magnificar esa atracción natural que tenemos. Si Ahora, ya tenemos la información de que Cancún y Playa crecieron exorbitantemente en términos poblacionales, que es una de las tasas de crecimiento poblacional más grandes del mundo, si le metemos ahora pues, son obras entonces sin planeación, sin el análisis del entorno, sin ver para dónde va y cuál es el sentido del crecimiento, sobre todo si se prevé un crecimiento ordenado con respecto a la naturaleza, y de pronto meten estas 2 mega obras, pues yo no voy a opinar al respecto, no, pero pues, les voy a decir, nada más les voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces se ha cambiado de lugar la obra del aeropuerto? Que es de Tulum y ya no es de Tulum, o sea, ahora que el Carrillo ahora Puerto, está en Carrillo. sí. A Nicolás Bravo. ¿Cuántas veces Sí. se ha cambiado la estación? Sí. Bueno, ahora Puerto Morelos ya Sí. no va a ser ahí, va a ser en otro. Sí. O sea, no hay planeación. Lo de Mérida ya no va a pasar Ya por no va a Mérida. pasar por Mérida. Bueno, eso lo vimos desde el principio, ¿no? Desde el hecho de que si hubiese empezado los trabajos cuando no había ni siquiera estudios. Los estudios no se hacen de un día para otro, no se hacen en un mes, 2 meses. O sea, es una obra grande. Y aquí yo creo que lejos de beneficiar, por ejemplo, el caso del aeropuerto, el Tren Maya sabemos que bueno va a traer conflictos también, ¿no? Claro. Y más con esta falta de planeación y de reubicación, que creo que tampoco se está tomando en cuenta la situación del subsuelo, ¿no? Es Sí, correcto. que la vibración del tren va a repercutir y No, en bueno, el no caso quiero de imaginar. Tulum, por ejemplo, ahí tenemos fauna. Y es un atractivo natural del Sí, espacio. sí. Ahí tenemos fauna que con eso, pues no sé qué vaya a pasar. Y el caso del aeropuerto, ahorita que veo que ya está quedando en todo el municipio de Carrillo, pero va a ser el aeropuerto de Tulum, o sea, así se anuncia, aunque esté en otro municipio. Bueno, tal vez a Carrillo Puerto, pero si llegan ahí, pues el turismo no se va a ir a Carrillo, porque tampoco tiene la suficiente infraestructura para poder soportar, si no la tiene Tulum, que Por es más ejemplo, grande. ahí va a crecer Muyil de Muyil, manera exorbitante. sí. Se va a disparar. ¿Y qué vamos a hacer con la reserva de Sencán? Es otra. Porque ese es un lugar que ni los quintanarroenses conocemos, que es uno de nuestros paraísos. Pero hay residencias dentro de Claro, sí, hay grandes residencias. No, y las comunidades mayas tienen ahí también sus centros de hospedaje y de restaurantes incluso. O sea, sí, sus centros turísticos, sí los hay. Pero digamos, si va a haber una atracción ahí, pues la tendencia no es que haya menos, ¿verdad? Ahora, al contrario. Ahora, ¿está atado de manos el gobierno del estado ante esta situación? Digo, porque son indicaciones que vienen del gobierno federal. Y Pues, la verdad es que, déjenme decirle, yo al gobernador desde el primer día, recuerdo ese video famoso de que cortaba cabezas, ¿no? Yo ya tenía la idea de que es un hombre recio, duro, y luego ese video vino a reforzar, aunque después lo explicó, ¿verdad? Vino a reforzar mi imagen que tengo de él, que no es mala, ¿no? Pero sí un hombre. Pero siento que aquí como que se ablandó. Pues, porque esta situación no son cualquier cosa. claro. O sea, son situaciones que tarde o temprano van a repercutir. ¿Y quién es el que va a padecer aquí? Claro. Hay que recordar que también el gobierno del estado, particularmente, no porque ya viene tiempo atrás, pero puso un espacio exclusivo para eso, que es la agencia de proyectos, Sí. en donde uno de los proyectos contemplados era también un tramo de un tren. Sí, este proyecto un no... proyecto similar. Sí, lo Entonces, recuerdo. Ahí hay coincidencias también, o sea, es insoslayable, ¿no? Sí. Pero también hay otro aspecto que va más allá, pues, y no tenemos nosotros, es algo conocido y tenemos que hacer énfasis, es nuestra responsabilidad que la gente realmente lo tenga presente. ¿Cómo se recibió esta administración en términos financieros? Sí, también. La capacidad de movilidad que tiene y la dependencia que tiene de los recursos del gobierno federal, ¿no? Como para aventarte al ring, si tienes de por sí el cuello apretado
y te avientas al ring. Mejor concilia, ¿no? Pues, Y ganan todos sus candidatos. si así sí, no hay así. capacidad para atender los problemas, imagínense si se pelea, si se menos, pelea, pues, bueno, sí. la verdad es que es un tema complejo que va más allá o sea, el problema es que a veces se nos escapa en los análisis que las decisiones políticas tienen consecuencias administrativas y viceversa. Yo por ahí cuando estudié en España la maestría hice una tarea que terminó en un artículo. A toda acción política hay una reacción administrativa y toda acción administrativa tiene una reacción política. Entonces, por aquello de la dicotomía política-administración, ¿no? Que piensa mucha gente que hay una separación o debe de haber una separación entre política y administración, y es lo menos real que pueda una existir sin la en el otra mundo, no sobrevive, o sea, es un binomio, sí, totalmente. son hermanos, Sí, inseparables. Sí. Ahora una pregunta también rápidamente, como que han acelerado mucho la creación de municipios. En el 93 Mario Villanueva pues decide la creación del municipio de Solidaridad, bueno, tomando la parte continental de Cozumel para crear Playa del Carmen, ¿no? Ahí, municipio de Solidaridad. Luego llegó Tulum, llegó Bacalar, Puerto Morelos, que es el más reciente, pero había incluso en la época de Joaquín Hendrix un plan 20 a 25 años donde decía o señalaba el camino que debíamos seguir, el trayecto para tener un desarrollo armónico, un crecimiento, una planeación a largo plazo. Una planeación, ¿no? Y algo que ya nadie recuerda. O sea, no sé si recuerdas ese documento. Sí. Y ahora como que se ha abusado mucho con la creación de municipios. Vienen los de Nicolás Bravo y dicen queremos ser municipio y les dan ahí jugada y revisan, pero son decisiones que deben ser políticas, no solamente para quedar bien con un grupo de solicitantes, sino para tomar una decisión que beneficie a una comunidad, a un pueblo. Es un perfecto ejemplo de la simbiosis entre política y administración pública. Fíjate que ahora que estuve pasando información de un disco que estaba reventándose de la computadora, pasé unos archivos y pues ya sabes, siempre te pones a revisar. Y me tocó en el instituto con Andrés Ruiz Morcillo, y que Chepe era regidor, hacerles un análisis de la factibilidad, que ya la UCRO estaba haciendo sus estudios, de la conversión de Bacalar como municipio. Y en los estudios no era factible. Entonces, no es un problema de Quintana Roo. Tú ves el país y ha habido una explosión de creación de municipios en los últimos años, particularmente en este sexenio, muy interesante. Y yo creo que tiene que ver más con un factor político electoral que meramente de factibilidad, de desarrollo más controlable, administrativo, ¿no? Entre más sí, pequeños, exactamente, ¿no? O sea, digamos también, creo que la lógica de los municipios que se crearon en Quintana Roo tenía una lógica política, ¿no? Fraccionar al sur políticamente era más conveniente para el grupo en el poder que su propio desarrollo, ¿no? Sobre todo a la luz de cómo se construyó Bacalar, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una isla ahí en el medio de... muy rara, ¿no? Sí. Un municipio muy raro, ¿no? Donde le dejaste la costa y demás a Otompe Blanco, sí. pero le quitaste... como la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Exacto, o sea, entonces ahí te das cuenta pues que el criterio político pesa más que el administrativo y el de factibilidad. Fíjate que para nosotros todo esto que hemos, digamos, analizado, conversado hoy, se suscribe en un espacio de tiempo y en un esfuerzo como la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Tulum, que surge porque descubrimos un problema administrativo, técnico, que tiene que ver con nuestro sistema político, tiene que ver con nuestra expresión como sociedad, que digamos a la fecha actual, en el año 2021, ya tocó fondo. Y si no empezamos a hablar del tema, vamos a tener problemas muy serios en el futuro. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es ese pequeño detalle? Nosotros teníamos un sistema político en donde un partido en el poder
atrapaba a todos los sectores de la sociedad. Tú ibas a un edificio y tenía estructuras donde estaban los médicos, donde estaban los profesionistas, donde estaban los trabajadores, los obreros, los campesinos, o sea, estaban todos, ricos, pobres, las cámaras empresariales, todos ahí convivían. Entonces, no importaba qué hombre llegara, importaba que llegara el partido y se mantuviera. Y eso redundó en el tema de la planeación y la programación y la presupuestación del gasto público. De tal suerte que por eso teníamos una disparidad en los procesos electorales y siempre en México había elecciones. Entonces, conforme se fue democratizando el país, eso se vio como un gasto, porque pues en realidad es un gasto, y un desperdicio de tiempo para poder tomar mejores decisiones respecto del gasto público y eficientarlo más. Entonces fueron homologando los procesos electorales para terminar a lo que hoy en día ya vimos nosotros en Quintana Roo. Pese a que todavía en ese proceso de homologación nosotros todavía tenemos una disparidad que pues hemos tenido 5 procesos electorales. ¿A qué voy con eso? Ahora en el 2021 nosotros elegimos, los mexicanos elegimos a diferentes gobernadores, ¿verdad? Resulta que de esos 11 gobernadores que se eligieron en 2021, unos entraban el 15 de septiembre, 30 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre y 1 de enero. El problema político y administrativo y normativo y técnico que hemos detectado es que el presupuesto se decide en diciembre, ¿verdad? Se tiene que entregar por ley a la Cámara de Diputados el 15 de noviembre. ¿Ok? Entonces, si yo entro el 1 de diciembre, pues tengo 15 días para hacer el presupuesto. Si entro el 1 de noviembre, pues tengo un mes, ¿no? Y el que entra en enero, pues sí, lo hace el que se va. Hay una concurrencia con esto. Bueno, yo no soy partidario de homologar los procesos electorales porque tiene también inconvenientes políticos, sí, ¿no? O sea, y logísticos. Mandas a López Obrador como candidato a la presidencia y gana hasta Otoniel Segovia, ¿no? O sea, hasta lo nombran gobernador. O sea, finalmente mucha fuerza de Morena, como antes la tuvo el PRI. Pero aquí, en este caso, pongo un ejemplo, lo que pasó en 2010. O sea, la elección fue en esa fecha, julio de 2010 aproximadamente, y casi 9 meses para que tomara posesión Roberto Borges Angulo. O sea, finalmente ese manoseo de fechas que ha tenido consecuencias. O sea, finalmente de lo que se trata es de no gastar tanto en los procesos electorales. O sea, y aún así se sigue gastando en exceso. Fíjate que en Quintana Roo pasó un fenómeno curioso. Desde que inició el Estado como tal, constitucionalmente hablando, las elecciones eran en febrero. Y los gobernantes entraban o a mitad en abril, entraban en abril, o en el caso de Roberto Borges, que entró hasta septiembre. Sí, tuvimos 2 gobernadores electos en funciones, ¿no? Sí, pero la elección fue antes. Sí. En el caso de Carlos Joaquín es el primer gobernador en la historia que la elección es a mitad de año y él entra en septiembre. Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? Que los procesos electorales no nos permiten, y por eso es un problema político y social, no están arquitectónicamente organizados para que el partido político y el candidato pueda recoger la demanda ciudadana, sistematizarla y entonces le permita eso hacer propuestas de solución. Y no de lleguen esos problemas, con ocurrencias, ¿no? Y ofreciendo hasta lo que llegan a saludar a la gente. Además, hoy en día los procesos electorales son más constreñidos, sí, es de un mes, sí, 45 días. Entonces, pues, es muy poco el tiempo, ¿no? Así es. Bueno, pues es muy poco el tiempo para los procesos, los procesos que sí quiero que se acorten. Y muy poco el tiempo que tenemos también aquí, porque ya sé que usted tiene que ir a preparar su cena y tiene que cenar y bueno. Así que pues, León, que ha sido una charla agradable, muy aleccionadora, porque son datos que ignoramos.
son situaciones que ignoramos. Y bueno, y además, bueno, pues un poco también me queda la sensación de, pues, de intranquilidad, de enojo, de cómo es posible, ¿verdad?, que se esté desperdiciando todo un trabajo profesional que pudiera ayudar a las administraciones a enfocar sus políticas públicas, a enfocar el gasto donde realmente se requiere, ¿no? Y no con la ocurrencia de quien está escribiendo la política pública sobre el escritorio, sobre las rodillas, no en función de lo que realmente se necesita. Gracias, y pues vamos a programar más adelante pues para seguir ahondando en esto, porque la verdad es un tema interesante, un tema que tenemos la obligación de tratarlo y de ventilarlo públicamente. Mi querido Javier. Gracias, Rosy, por la invitación. Gracias también a León Ricardo Lizarga Cubedo. Excelente trabajo y muy pendientes, y de nuevo en otro encuentro contigo. Muchas gracias a ambos. Gracias a todos. Gracias, Periodismo Sin Fronteras, con su servidora Rosy Covarrubias. Les agradece, como también le agradecemos nuevamente al Hotel Capital Plaza. Y déjenme decirle algo, normalmente los programas en redes los ambientan con música. Nosotros creemos que las risas son mejores que la música, así que pues por eso estamos ambientando con risas. Pues estamos en un lugar, en un hotel, en un lugar donde llegan vacacionistas, ¿verdad? Que hay cada visitante es una bendición, ¿verdad? Pues tenemos aquí cerca un grupo de bendiciones ahí, ¿verdad? Bastante alegres. De Televisa de los 70, ¿no? Las grabaciones, ¿no? Las risas. Las risas, los aplausos, ¿no? Aplausos. Bueno, pues hoy ambientamos, la verdad, a mí la risa no me ofende, no me afecta para nada. ¿Por qué? Porque es muestra de que están a gusto, de que se están divirtiendo, de que la están pasando bien. Y al final de cuentas es lo que queremos que hagan nuestros visitantes. Hasta nos contagian, ¿verdad? A nosotros también. Gracias Así a que, Javier Barbosa también. Gracias, Javier. En esta emisión. Gracias por tu apoyo. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. No se les olvide, aquí en Periodismo Sin Fronteras con Rosy Covarrubias. Gracias a Caribe Radio también. Buenas noches. Buenas noches.